Bueno, buenos días, Dios les bendiga, decir que está a tu lado, Dios te bendiga, qué bueno que estás en este lugar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar en abundancia. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a dar en abundancia? Aún en tiempos de crisis, aún en tiempos en donde hay escasez. Y yo quiero centrarme en eso, en este mensaje. Muchas veces tenemos tiempos de escasez, de crisis, que no solamente lo podemos trasladar al ámbito financiero, sino que también hay escasez, hay crisis, momentos de dolor, en lo emocional, en lo espiritual. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? De tener un momento de crisis, en lo emocional, a lo mejor en alguna relación, en algo que te hicieron, y vos sentís que hay un momento de tensión, en un momento de crisis. Entonces, este mensaje se titula de esta manera: claves para que Dios te dé en abundancia en tiempos de crisis. Amén. Entonces vamos a ver 5 claves muy poderosas que quizás vos ya las sepas, pero muchas veces lo que sucede es que a eso que sabemos no lo ponemos en práctica. Así que decir que está a tu lado, ponelo en práctica. Te lo tenés que poner en práctica. Porque son claves que fueron probadas por 2 personajes de la Biblia tremendos. ¿Quién conoce a David, al rey David? ¿Quién conoce a José, el soñador? Entonces vamos a ver las claves que ellos usaron en esos periodos de crisis, en esos periodos de tristeza, de angustia, que los hicieron flotar en medio de un naufragio espiritual, que los hicieron flotar en medio de una crisis existencial y muchas veces injusta. Entonces esta mañana quiero hablarle acerca de cómo aún en medio de las crisis más profundas Dios puede llevarnos a una vida abundante. ¿Cuántos quieren vivir una vida abundante? Digan amén fuerte y levanten la mano. Y digan, yo quiero vivir una vida abundante. Yo quiero vivir una vida abundante y Dios también quiere que vivamos una vida en abundancia. Amén. Llena de paz. Entonces las historias de José, las historias de David, nos muestran que cuando confiamos en el Señor y seguimos sus principios, acuérdense, cuando confiamos en Dios y seguimos sus principios, Él transforma la escasez en plenitud. ¿Sí? Esa escasez a lo mejor espiritual, esa escasez de gozo, esa escasez de alegría, Él la transforma ¿en qué? Decí conmigo, en plenitud. Y Él transforma el dolor que podemos estar pasando en propósito. Decí conmigo, Él va a transformar mi dolor en propósito. Entonces, para que estén atentos, vamos a abrir nuestra Biblia más o menos en Génesis 41, que es la historia de José, y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel 17. Nos vamos a centrar alrededor de esas 2 historias, de José y David. Entonces, ambas son historias de hombres que, enfrentando grandes desafíos, vieron cómo Dios los levantó y los llevó a una vida de abundancia. Estos hombres vivieron cosas tremendas, vivieron cosas dolorosas, pero ellos confiaron en cuál era el plan de Dios y Dios los usó tremendamente, Dios los levantó, Dios los ungió. Y quizás hoy puedas estar pasando por una crisis, pero Dios te quiere elevar a un momento de abundancia espiritual, de abundancia ministerial, por más crisis, por más dolor que podés estar sufriendo. Entonces la clave número 1, decirle a tu compañero de lado, decirle, confía en Dios, que tiene un propósito en la adversidad. ¿Amén? Tenés que confiar en Dios porque Él tiene un propósito en medio de la adversidad. Fíjense, José en Egipto fue vendido como esclavo. Encima que no solamente fue vendido como esclavo, fue vendido por sus propios hermanos. Impresionante. ¿Alguna vez te sentiste traicionado por algún familiar? ¿Por alguien cercano? ¿Por algún amigo? Bueno, José vivió todo eso. José vivió todo eso lo que pudiste haber sentido y más. Y más, porque él fue vendido por sus hermanos más grandes. Pergeniaron un plan, primero lo querían matar, pero después uno de los hermanos se le ocurrió decir, no lo matemos, hagamos plata con José, mejor lo vendamos.
saquemos algún rédito. Lo vendamos, y lo vendieron como esclavo. Fíjense el corazón de los hermanos. Lo iban a matar y después no lo mataron porque iban a ganar plata con él. Entonces, fíjense la clase de hermanos que tenía. José, fíjense, tuvo muchísimas razones para decir, ya está, no doy más, me rindo, Señor. Ya está, no puedo más. Me llevan de esclavo, no sé a dónde voy, no sé hacia dónde voy. Y él tuvo muchísimas razones para decir, ya está, basta de este sufrimiento. Pero acuérdense de esto, él nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito. Fíjense lo que dice en Génesis 50, 20. Son declaraciones muy, muy fuertes. Y dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Fíjense, esas fueron declaraciones poderosas de José, que había entendido por qué lo habían vendido sus hermanos, por qué le habían hecho daño. Él hizo una declaración poderosa que dijo, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Y hay un versículo que dice, todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda a bien. Y esto que dijo José respalda esa palabra. Todo lo que sucede, todo lo que acontece de día, todo lo que acontece de noche, decir conmigo, me va a ayudar a bien. Lo dice la palabra de Dios. Me va a ayudar a bien. Le va a ayudar a bien a mi familia, le va a ayudar a bien a mis padres, le va a ayudar a bien a mis hijos. Todo lo que te está aconteciendo. Esa historia de dolor, esa historia de fracaso, esa historia de tristeza, Dios lo va a tomar. Dios lo va a tomar y te va a ir bien. Y fíjate qué poderosa esa palabra. Ustedes pensaron en hacerme mal. Y vos podés pensar en tu familia, en algún amigo que pensó en hacerte mal. Pero Dios lo cambió en bien. Eso es palabra de Dios. Fíjense, vamos a la historia de David. David ante Goliat. Cuando David se enfrentó a Goliat, no era más que un joven pastor, pequeñito. Pero su confianza en Dios le permitió ver esa crisis, le permitió ver eso que le estaba sucediendo como una oportunidad para mostrar el poder del Señor. Decía ahí, Dios va a mostrar su poder en mi vida. Dios va a mostrar su poder en mi vida. Y fíjate, así como José tuvo una frase muy impactante, como esta que dice, ustedes pensaron en hacerme mal, David tuvo una frase muy impactante también, que está en 1 Samuel 17, 47. Y David, en medio de esa adversidad, en medio de Goliat, en medio de los gigantes, en medio del gigante, dice, la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Y Él los va a entregar en nuestras manos. Amén. Todo lo que te pueda estar pasando hoy, todo lo que te pueda estar aconteciendo hoy, tenés que decir, la batalla es del Señor. Y Dios va a entregar ese problema, Dios va a entregar esa angustia en las manos de Dios. Solamente si confiamos. Por eso, el primer punto, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Tenemos que confiar en Dios. Decir conmigo, confíen en que Dios tiene un propósito ante la adversidad. Dios tiene un propósito. Fíjense, qué frase poderosa, ¿no? Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Y David dijo, la batalla es del Señor. Él confiaba, aunque tenía un gigante de más de 3 metros, dice, la batalla es del Señor. Así que cuando vos te encuentres con un dolor, con una tristeza, con una angustia, con una preocupación, ¿cuántos de acá se pueden encontrar preocupados que se acuestan y no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño? Tenés que decir, la batalla es del Señor. Y Dios va a entregar este problema, esta situación que no me deja dormir, esta situación que me genera estrés, esta situación que me genera ansiedad. La ansiedad, ¿no? Que pensamos en que nos va a ir mal y estamos ansiosos de lo que pueda pasar el día lunes en el trabajo con nuestros amigos. ¿Qué va a pasar en la reunión del miércoles en el trabajo? Vos tenés que decir, la batalla es del Señor. Y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Acuérdense, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Podés estar enfrentando una crisis financiera, emocional, una crisis familiar, pero acordate de esto y quiero que te lo lleves en tu corazón. Tenés que recordar que Dios nunca va a desperdiciar tu dolor. A lo mejor vos estás con una tristeza, con una angustia, pero Dios no va a desperdiciar ese momento.
Por eso confía en Dios, en que Él tiene todo en sus manos. Amén. Y Él va a entregar todos esos problemas, Él los va a pulverizar, solamente si confías en Dios. Amén. Acordate, Dios no desperdicia el dolor. Si confías en Él, ese desafío, eso que te está doliendo, se va a convertir en una plataforma para tu abundancia. Amén. Un trampolín para tu bendición. Decirle que está a tu lado, nos tenemos que tirar de ese trampolín, a esa pileta llena de bendición. Pero tenemos que confiar en Dios. ¿Sí? Y tenemos que seguir los lineamientos de Dios. No vaya a ser que nos tiremos el trampolín y la pileta esté sin agua. Nos vamos a romper la cabeza. Por eso tenemos que dejarnos guiar por Dios. Amén. Los que somos más cabeza dura, a lo mejor nos tiramos el trampolín y no nos hace nada, que no haya agua. Pero tengan cuidado, sigan los lineamientos de Dios. ¿Sí? Fíjense, la clave número 2. Clave número 2. Sé fiel en lo pequeño y Dios te va a confiar lo grande. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás siendo fiel en lo pequeño? ¿Estás siendo fiel? Fíjense, volvemos a la historia de José. José en la casa de Potifar, ¿cómo trabajó? Con mucha excelencia. Él estaba en la casa de Potifar como esclavo y él hacía lo mejor que podía y más. Trabajaba con excelencia, hay que trabajar con excelencia porque por eso dice esta clave, sé fiel en lo pequeño, sé fiel en lo poco y Dios te va a poner sobre mucho. A pesar de las malas rachas de José, fíjense, él casi siendo un adolescente, a él lo esclavizaron. ¿Cuántos adolescentes hay acá? De 17 años más o menos. Bueno, José lo esclavizaron cuando tenía 17 años. Cuando tenía toda una vida por delante, a él lo esclavizan. 17 años, imagínense, él era joven, él estaba por descubrir la vida y lo engañan las personas que más quería en su vida. Sus propios hermanos lo venden. Fíjense si no es una mala racha eso. En cada etapa de su vida, José, decí conmigo, fue fiel. Fue fiel y Dios lo recompensó elevándolo a una posición de gobernador en Egipto por su fidelidad. Solamente por su fidelidad, por su amor a Dios y por confiar en Dios. Fíjense la historia de David. David antes de ser rey, ¿qué cuidaba? ¿Recuerdan? Cuidaba ovejitas. Decí conmigo, era fiel ahí en medio del campo. Era fiel ahí en medio de las ovejas. Era fiel cuando nadie lo veía. Cuando nadie lo veía, David era fiel. Decí conmigo, era fiel. Después le tocó ascender un poquito más. Después él tocaba el arpa para el rey Saúl y servía a la familia real. Él ya estaba en el palacio. Él tocaba música porque él no desperdiciaba el tiempo. Él cuando cuidaba las ovejas practicaba su arpa, practicaba la poesía. Y cuando llegó un momento en que Saúl estaba muy mal, alguien se acordó, hay un chico que toca muy bien música, él te puede ayudar. Y dice la palabra de Dios que David le ayudaba en la casa real, ayudaba en la familia de Saúl. Y dice la Biblia literalmente que él tocaba el arpa para calmarle los demonios a Saúl. Tremendo. Saúl estaba oprimido, no era libre, y David, con su instrumento, él podía domar esas huestes y podía calmar la vida de Saúl. Entonces, fíjense, la fidelidad en tareas pequeñas lo preparó como líder para gobernar toda una nación después, para ser rey. Pero ¿qué hubo primero? Fidelidad en lo pequeño. Fidelidad en medio de las ovejas, fidelidad en medio de ese olor de animales, fidelidad en medio de tocar el arpa y teniéndolo a Saúl tirándole lanzas. Él fue fiel, siempre fue fiel. Fíjese, Saúl, un tremendo guerrero, había veces que agarraba mientras el joven David estaba tocando el arpa y Saúl era un guerrero tremendo. Y agarraba la lanza que pesaba mucho y se la tiraba y David tenía que esquivar mientras tenía el arpa. Imagínate, no sé quién acá toca la guitarra, un instrumento parecido, como lo más parecido al arpa, porque si yo me pregunté quién toca el arpa, no creo que haya muchos, ¿no? Es medio difícil. Pero imagínate estar con la guitarra y tener que esquivar una lanza de un guerrero, ¿eh? No era de cualquier persona, de un guerrero como Saúl, que era el más alto de toda una nación.
y él la podía esquivar. ¿Por qué? Porque él, decía conmigo, se preparaba también, y se preparaba físicamente. No solamente se preparaba espiritualmente, David, que son claves muy buenas, David se preparaba intelectualmente, se preparaba espiritualmente, se preparaba en la música, se preparaba físicamente, porque físicamente él pudo vencer a osos, leones, antes de matar al gigante. David no perdía el tiempo, él era fiel, y esa fidelidad de las tareas pequeñas lo preparó para liderar a toda una nación. Y fíjense en Lucas 16:10 nos recuerda: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y Dios lo pone sobre mucho. Decí conmigo: yo quiero que Dios me ponga sobre mucho, por eso voy a ser fiel, por eso voy a ser fiel. Entonces yo les pregunto, les hago una pregunta: ¿qué tenés en tus manos hoy? ¿Qué tenés en tus manos? Tal vez sea un pequeño trabajo en donde te paguen poquito, a lo mejor voy a decir, me pagan muy poco para lo que sé, pero ¿qué tenés hoy? ¿Qué tenés hoy en tus manos? A lo mejor tenés un ministerio en crecimiento o una familia que cuidar. Decirle que está a tu lado: hay que ser fiel y ayúdame a ser fiel. Decirle: ayúdame a ser fiel, porque a veces no puedo, entonces tengo que ser fiel en lo poco. Tengo que ser fiel en la administración, tengo que ser fiel en mis tiempos, tengo que ser fiel en cómo cuido mis tiempos, en cómo opero yo en mi vida. Tengo que ser fiel de asistir a la iglesia. Tengo que ser fiel con mis ofrendas, con mis diezmos. Tengo que ser fiel en lo poco y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No hay otra. José fue fiel, David fue fiel y Dios los preparó para la abundancia. La clave número 3. Clave número 3. Tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. Y otra cosa muy importante que muchos a veces se nos escapa: escuchamos la voz de Dios, pero no lo obedecemos. Entonces decirle que tú aprende a escuchar la voz de Dios y obedecele. Obedecele. ¿Sí? Entonces José, cuando Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José le dio una respuesta de Dios, una respuesta divina, porque él podía escuchar a Dios y ofreció una solución que no solamente tuvo repercusión en Egipto, sino que tuvo repercusión, el hecho de interpretar esos sueños, tuvo repercusión en varias naciones que él salvó de la hambruna. ¿Por qué? Porque él estaba calibrado, así conmigo, tenía una calibración espiritual tremenda. Escuchaba la voz de Dios y podía diseñar planes que salven del hambre a una nación. Y yo vengo a decirte que si vos te calibras, si vos te calibras espiritualmente, Dios te va a usar para salvar del hambre a gente, para salvar del hambre espiritual que hay. Hay mucha gente que necesita afuera de Dios y Dios te va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dios te va a usar, por eso aprende a escuchar la voz de Dios, obedécela. José tenía una conexión impresionante, él podía interpretar no solamente cosas que Dios le hablaba a él, sino cosas que otros soñaban. Él podía interpretarlo, tenía una calibración espiritual impresionante, él estaba tremendamente capacitado espiritualmente para que Dios lo use para salvar a naciones enteras, a generaciones enteras de un hambre que vino sobre Egipto, que vino sobre toda la tierra, y él que tenía guardado. Decir conmigo, él tenía guardado granos, comida, y eso lo hizo abundante, porque en medio de una crisis financiera, en medio de una crisis que generaba dolor, que generaba hambre de verdad, él tenía recursos para proveerle a otros. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado antes. ¿Por qué? Porque él estaba calibrado espiritualmente. Entonces, cuando Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, José le dio la respuesta. Decí conmigo, Dios me va a dar la respuesta. Para hablarle a faraones, para hablarle a reyes, para hablarle a gobernadores. Tenés que dejarte usar. Dios te va a usar. Solamente si le crees a Dios. Fíjense David.
en esta clave número 3, ¿cómo se mueve David? Antes de enfrentarse a Goliat, antes de enfrentarse a ese gigante, David recordó cómo Dios le había ayudado a vencer a un león, a un oso, y él sabía que Dios estaba con él, porque pasaba tiempo en su presencia. Decir conmigo, la clave es pasar tiempo en su presencia. Buscarlo a la mañana, si no podés a la mañana, buscarlo a la tarde, buscarlo a la noche, pasar tiempo. Si vas manejando en el auto, buscalo a Dios. No vayas a querer cerrar los ojos en el auto. Porque búscalo a Dios, amén. Búscalo a Dios. Es clave buscar a Dios. Todos pasamos por tiempos de crisis, por tiempos de tristeza, por tiempos de amargura. Nuestra vida no es perfecta. No es perfecta y muy profundamente nosotros sabemos qué es lo que nos duele. Algunos, su dolor está más en la superficie y muchos lo pueden ver, pero otros a lo mejor esbozan una sonrisa gigantesca, su rostro brilla, pero tienen una tristeza. Porque nada en este mundo es perfecto. Dice la palabra de Dios que el enemigo vino para robar, para matar, para destruir, y siempre va a intentar matar y destruir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro propósito. Pero acordate de que Dios está con vos. Y si Dios está con vos, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra vos? ¿Quién contra mí? ¿Amén? ¿Quién contra mí? Entonces él sabía que Dios estaba con él. David sabía que Dios estaba con él porque pasaba tiempo en su presencia. Él escuchaba la voz. No es que él iba un domingo a una reunión. No, él no iba a reuniones, pero pasaba tiempo con él. Le componía salmos, le componía canciones, tocaba el arpa, y Dios lo iba calibrando, así como fue calibrado José. Dios lo iba calibrando para escuchar su voz. Dice en Isaías 30, 21, dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá, este es el camino, síguelo. ¿Vieron? Con esto, ¿qué les quiero decir? Esta palabra, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar calibrados. ¿Cuál era la clave número 3 para los que están anotando? ¿Cuál era? La voz de Dios y obedecerla. Escuchar la voz de Dios y obedecerla. Fíjense, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán la voz de Dios. Tus oídos van a percibir la voz de Dios. A tus espaldas una voz que dirá, este es el camino, síguelo. Muchas veces va a pasar en nuestra vida que nos vamos a desviar por circunstancias, por dolores, por tristezas, por angustias. A lo mejor va a pasar que hace mucho que no venimos a la iglesia y sentimos que nos hemos desviado. Pero si nos animamos a calibrar, a que Dios nos calibre, vamos a recibir esta palabra. Esta palabra es tremenda, es poderosa. Es poderosa. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren percibir la voz de Dios con sus oídos espirituales? En su mente, en sueños, en revelaciones, y que Dios te diga, este es el camino, síguelo. O que te diga, no, para. Por ahí no vayas. Anda por acá, por donde te digo. ¿Cuántos quieren eso? Y se evitan a veces de darnos esos golpes en la cara por seguir un camino que no estaba planeado para nosotros. O decisiones que no estaban planeadas para nosotros. Porque no subiste a soportar la presión, tomaste una decisión. Pero si nosotros seguimos los lineamientos de Dios, va a haber una voz que te va a decir, este es el camino. Síguelo. Amén. Síguelo. Entonces, decirle que está a tu lado, dedica tu tiempo a orar, dedica tu tiempo a meditar en la palabra de Dios, porque la dirección que vas a recibir va a ser clave. Decir conmigo, va a ser clave esa dirección, porque viene de Dios, no viene de sabiduría humana, no viene de palabra humana, viene directamente de Dios. Entonces, va a ser clave para tomar decisiones en momentos de crisis. Vamos a la clave número 4. Muchas veces pasa que nos rendimos ante los obstáculos. Muchas veces pasa que no me va bien en el trabajo, no me va bien en el ministerio, y nos rendimos
¿A cuántos les ha pasado decir, ay, ya no soporto más a los hermanos de la iglesia, me voy a cambiar? Y nos rendimos y quizás Dios tenía un propósito tremendo y nos rendimos. Dios está en control. Decir conmigo, Dios estamos en sus manos. Estamos en sus manos. No tomemos decisiones sin antes haber luchado la buena batalla. Decirle que está a tu lado, no te rindas, ¿sí? No te rindas. Fíjense José si no tenía motivos para rendirse, ¿o no? ¿Tenía motivos para rendirse? Ahora métanse en la historia de José. ¿Qué motivos tenía para rendirse? Y él fue vendido, como dijimos al principio, por sus hermanos, como esclavo, y la espera esa pudo haber llenado a José de desesperanza. ¿Recuerdan a la edad que él fue vendido? A los 17 años. Y José pasó aproximadamente 13 años entre su tiempo como esclavo y en la cárcel, desde que fue vendido por sus hermanos hasta que fue elevado a un puesto. 13 años en la cárcel, como esclavo. ¿Tremendo o no? Imagínense. La Biblia dice que recién a los 30 años José fue ascendido a una escala para gobernar las tierras de Egipto. Él fue esclavo en la casa de Potifar. Fue vendido a los 17 años y él sirvió como esclavo antes de ser falsamente acusado y encarcelado. ¿Se acuerdan quién lo acusa? La Potifara, diría el pastor. La Potifara. Lo acusa falsamente. Fíjense qué injusto. José La clave número 4, no te rindas ante los obstáculos. José, imagínense, ya le había pasado de que había sido vendido por sus hermanos, por gente que él confiaba. Ahora estaba en un lugar haciendo todo de manera excelente, trabajando bien, y falsamente lo acusan. ¿Qué te queda para? Te queda arrodillarte y decir, ya está, Dios, no puedo más. Ya está, llévame. ¿O no? Llévame. Miren, José soportó 13 años de prueba, de preparación, antes de ver el cumplimiento del propósito y los sueños que Dios le había dado. Y su historia demuestra cómo la fidelidad en medio de la adversidad conduce a la promoción en el tiempo perfecto de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y eso lo tenés que creer. David, vamos ahora, métanse en la historia de David. David, antes de ser rey, recuerda, fue perseguido por el rey vigente. Él fue perseguido por el rey Saúl. David vivió en cuevas, enfrentó traiciones de gente que él amaba, de gente que él confiaba. David se podría haber rendido y podría haber dicho, ya está, Dios, me está persiguiendo el rey. Es como que te esté persiguiendo el presidente, el gobernador, y que te esté persiguiendo no solamente llamándote o mandándote mensajes de WhatsApp, que el presidente te persiga con el ejército. O sea, era tremendo lo que le estaba pasando a David. Estaba viviendo una persecución militar. Lo querían matar directamente. Entonces David enfrentó múltiples traiciones a lo largo de su vida. Antes y durante su reinado, algunas de las traiciones que recordamos, ¿se acuerdan? Fue, que Saúl lo perseguía, se volvió en su contra debido a la envidia y trató de matarlo en varias ocasiones. Eso lo vemos en 1 Samuel. Otro que lo traiciona a David fue Ahitofel durante la rebelión de uno de sus hijos. Ahitofel, uno de los consejeros más cercanos de David. Eso le dolió muchísimo a David. Le dolió en el corazón porque Ahitofel era muy cercano, era su consejero, era su sabio. Y David, cuando necesitaba un consejo, iba a Ahitofel y lo traiciona. ¿Nunca te sentiste traicionado por alguien? Bueno, David también, fíjense las traiciones que recibió David. Ya vimos la de Saúl, la de Ahitofel, su consejero. Absalón, el propio hijo de David, que conspiró en contra y recuerdan, lideró una rebelión para arrebatarle el trono. El propio hijo. Y esta traición fue
profundamente personal para David y desgarradora, porque era alguien que salió de sus entrañas, o sea, era su propia sangre, ¿sí? Era su propia sangre, eso le dolió muchísimo. Y David también recibió la traición de una de las ciudades, que después de que David salvó a la ciudad de Keila, de los filisteos, los habitantes de la ciudad estaban dispuestos a entregárselo a Saúl. Él los había salvado y esto se lo querían entregar a Saúl. Fíjense qué ingrata es muchas veces la vida. Uno uno dice que hace bien las cosas y dice, ¿por qué me pagan así? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué me está pasando esto? Y estas traiciones, fíjense, estas traiciones no solamente marcaron la vida de David, sino también le enseñaron a depender completamente de Dios. Decir conmigo, tengo que depender de Dios. Aunque me traicione el rey, aunque me traicione el consejero, aunque me traicione el psicólogo, aunque me traicione mi hijo, aunque me traicione una ciudad entera como le pasó a David, tengo que poner todo en las manos de Dios. Tengo que poner todo en las manos de Dios. Isaías 40:31, fíjense lo que dice. Hay que confiar en Dios. ¿Por qué? Pero los que confían en el Señor, ¿qué le va a pasar? Renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Amén? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? De que correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo lo creo, yo lo vi el 10 de noviembre, ahí a mi padre corriendo por acá, haciendo una zanca de Usain Bolt más o menos. Yo lo creo, porque los que confían, los que esperan en el Señor, amén, renovarán sus fuerzas, volarán. Decí conmigo, yo voy a volar como las águilas, voy a correr y no me voy a fatigar, voy a caminar y no me voy a cansar. Amén. Cuando uno proclama esas palabras, Dios automáticamente te está dando fuerzas espirituales, te está dando fuerzas físicas, porque en nuestra boca hay poder para dar vida y para dar muerte. Empezá a usar tus palabras no para describir tu situación actual, que puede ser una situación de dolor, de tristeza, de fracaso, y vos estás describiendo la situación, hoy qué dolor, hoy estoy triste, estoy angustiado, hoy qué terrible. No, empezá a proclamar la palabra de Dios. Amén. Empezá a proclamar la palabra de Dios, empezá a decir esto. Yo confío en el Señor, Dios va a renovar, Dios está renovando, siento el renuevo de mis fuerzas, siento que voy a volar como las águilas, voy a correr y no me voy a fatigar, voy a caminar y no me voy a cansar, pero tómalo para tu vida, confía en Dios, esto lo tenés que hacer tuyo. Esto está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar esto? Las crisis pueden volverse o sentirse interminables, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que hay una situación que parece que no se termina nunca? Problema con mi hijo, con mi hija, un problema con tu esposo o con tu esposa, o una situación que decís, no se termina más, años y años, ¿no le ha pasado? Años y años así. Y no se termina, ¿qué pasa? Entonces, esas situaciones se pueden sentir interminables, pero Dios no se olvida de tus oraciones. Dios no se olvida de tus oraciones. Dios no se olvida de cómo lo estás buscando. Dios no se olvida del tiempo que vos haces para venir y estar con Él. Entonces tenés que perseverar porque la abundancia, decir conmigo, tengo que perseverar porque la abundancia está más cerca de lo que yo creo. Amén. Tengo que perseverar así como perseveró José, 13 años, así como perseveró David, que lo perseguía un rey, así como perseveró mientras su hijo le estaba haciendo una revuelta militar y lo traicionaban. Tenés que perseverar. Clave número 5. Decí fuerte conmigo, tengo que ser un canal de bendición para otros. Tengo que ser un canal de bendición para otros. Lo que vos sabés, lo mucho, lo poquito que vos sabés, se lo tenés que entregar a otros. Si vos sabés de la Biblia, entregáselo a otros.
entregáselo a otro. Por eso siempre instamos y hablamos acá de que tengas tu célula, tengas tu grupo familiar, físico, virtualmente, compartir la palabra de Dios. Ahora tenemos herramientas en donde podemos tener una célula desde nuestra casa, virtualmente, con gente hasta de otros países. Entonces tenés que ser un canal de bendición para otros. José, fíjense, Dios no solamente lo bendijo José, lo usó para salvar a Egipto, lo usó para salvar a su familia, a muchas otras naciones. Durante la hambruna, su abundancia se convirtió en un recurso para otros. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba y él, a través de esos sueños que él interpretaba, él pudo salvar a su familia, a otras naciones. Fíjense, David como rey guió a Israel hacia la prosperidad, hacia la unión. Él pudo unir a las tribus y estableció un legado espiritual que continuó por generaciones. Por generaciones. Fíjense lo que dice Proverbios 11:25. Dice, el que es generoso, por eso tenés que dar. El que es generoso, prosperará. El que reanima, será reanimado. Y no solamente hablo de abundancia financiera, hablo de abundancia espiritual, hablo de abundancia de paz emocional. Dice, el que es generoso prosperará. El que reanima, será reanimado. Muchas veces vos te podés sentir triste, angustiado. ¿Estás reanimando a alguien? Porque eso es lo que dice la palabra acá. ¿A quién estás reanimando? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás enseñando? Y ya va a ver cómo cuando vos empezás a dar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, se te van a ir las tristezas, se te van a ir la angustia, porque tu cabeza, tu espíritu está en otro lado, está calibrado al Espíritu de Dios. Amén. Por eso, en medio de tu crisis, busca maneras de bendecir a otros. Decirle al que está a tu lado, tenemos que bendecir a otros. Y ahí Dios te va a revelar a quién podés bendecir. Entonces, esa actitud va a traer abundancia de Dios a tu vida, porque si bendecimos a otros, vamos a ser bendecidos. Y recuerden, la generosidad no es solamente un acto de bondad, de dar algo. Ser generoso no es solamente un acto de bondad. Ser generoso es una llave espiritual. Decir conmigo, una llave espiritual que abre puertas de abundancia. Fíjense lo que dice en Proverbios 11:25. Lo leemos de nuevo. El que es generoso prosperará. El que reanima será reanimado. Y este principio refleja mucho el corazón de Dios. Él bendice a quienes tienen un corazón dispuesto a dar. Decir conmigo, Dios bendice a quien tiene un corazón dispuesto a dar y compartir con otros. ¿Con quién estás compartiendo? ¿Con quién estás compartiendo? Entonces, fíjense que esto es muy importante. Cuando nosotros bendecimos a otro, pasan cosas. Decir conmigo, cuando yo bendigo a otro, van a pasar cosas. Y fíjense lo que va a pasar. Primero, nos vamos a conectar con el carácter de Dios. Cuando nosotros damos, nos vamos a conectar con el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es generoso por naturaleza. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Dios es generoso? Dios es generoso por naturaleza. Todo lo que tenemos proviene de Él. La vida, el sustento, la familia, la salvación. Dios es generoso. Entonces, cuando elegimos bendecir a otros, estamos reflejando su carácter. Estamos reflejando la naturaleza de Dios. Fíjense que Jesús mismo dijo, bienaventurado es dar. Bienaventurado es mejor dar que recibir, dijo Dios. Eso está en Hechos 20:35, para los que lo quieran anotar. Bienaventurado es dar que recibir. Entonces, al bendecir, al dar a otros, participamos en el plan divino de proveer para las necesidades de los demás. Y fíjense que otra cosa pasa si nosotros damos. Recuerden, primero nos vamos a conectar con el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Entendemos? Segundo, vamos a activar un ciclo de abundancia. Decir conmigo, quiero que se active ese ciclo de abundancia. Amén. La Biblia enseña que lo que sembramos cosechamos. Eso está en Gálatas 6:7. Cuando damos generosamente, no solo contribuimos a las necesidades de los demás, sino que también sembramos semillas para nuestra propia provisión futura. Amén. Bendecir a otros nos libera, decir conmigo,
nos libera del egoísmo. Cuando damos, nos libera del egoísmo porque la generosidad rompe las cadenas de la avaricia y el temor a la escasez. Muchas veces decimos, ay, me va a faltar, no tengo, no puedo. Rompe la generosidad, el dar, rompe las cadenas de la avaricia, las cadenas de la escasez. Cuando damos, estamos declarando con fe de que confiamos en Dios, que Dios es Jireh, Jehová es nuestro proveedor y que nunca nos va a faltar nada. Solamente cuando damos. Amén. Y este acto libera nuestro corazón de la preocupación y nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de contentamiento. Amén. Cuando damos a otro, ¿qué sucede? Reanimamos a otros y recibimos reanimación. El versículo de Proverbios 11:25 promete que cuando ayudamos a otros también somos fortalecidos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser fortalecidos? Porque dar no solamente transforma la vida de los demás, también cambia la nuestra. ¿Vos querés que tu vida cambie? Empezar a dar de tu tiempo, empezar a dar de tus recursos. Y sí, muchas veces te vas a sentir cansado, pero empezá a dar. Y cuando vos das, no solamente estás sembrando para tu vida, estás sembrando para paz mental para tus hijos, estás sembrando para paz mental para tus nietos, para tus generaciones, porque vos te estás ocupando de las personas, te estás ocupando de la creación de Dios, te estás ocupando de las almas. Cuando uno siembra espiritualmente, atendiendo al redil, a la iglesia, a las ovejitas, a las almas de Dios, está sembrando una siembra que es eterna. Amén. Y Dios te va a proveer. Cada acto de generosidad fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y nos llena de gozo al ver el impacto de nuestra ayuda en la vida de otros. ¿O no? Los líderes jóvenes. ¿O no que cuando ustedes ven a chicos cambiados, libres, no se regocijan? ¿Por qué? Porque los han ayudado a ustedes. Ustedes les han dado palabra, ustedes los han levantado, ustedes los han agarrado de la mano y les han enseñado. ¿No es regocijo eso para la vida? Es hermoso ver cómo una persona crece. Eso lo tiene que recibir toda la iglesia. Estamos acá para hacerle bien a nuestro prójimo, para amarlo. Y no solamente amarlo y darle palmaditas, lo siento lo que te está pasando. No, ayudarlo a crecer, levantarlo. Y esto es para todas las edades, desde que aprendemos a hablar hasta, si Dios quiere, hasta los 99 años que lleguemos. ¿Sí? Tenemos que ayudar a las personas. Decir que está a tu lado, hay que ayudar, hay que dar. ¿Qué pasa cuando damos? Construimos un legado eterno. Cada vez que bendecimos a otro, cada vez que le damos de nuestro tiempo, estamos invirtiendo en algo más grande que nosotros mismos. Porque Jesús nos exhortó a hacer tesoros ¿en dónde? ¿Acá? ¿A llenarnos de plata acá? ¿A llenarnos de propiedades acá? No, a hacer tesoros ¿en dónde? En los cielos. Y los tesoros para Dios son las almas. Los tesoros para Dios son las almas. Así, lisa y llanamente. Qué bueno que Dios te pueda proveer financieramente, qué bueno que Dios te pueda proveer recursos, que tengas un buen trabajo, que ganes bien, que te pueda proveer hogar, alimento, pero qué hermoso y eterno es trabajar y servir para Dios. Amén. Trabajar y servir para que alguien reciba a Cristo en su corazón y no se pierda y tenga vida eterna, él y su familia. Vos sos un transformador y lo tenés que creer. Vos sos un transformador de almas, vos sos un transformador de eternidad. Dios va a traer eternidad sobre tu vida, pero lo tenés que creer. ¿Cuántos creen eso? Que Dios trae eternidad sobre tu vida. Entonces, cuando nosotros damos de nuestro tiempo, recursos, palabras de aliento, creamos un impacto eterno en las personas, dejando un legado de amor, dejando un legado de servicio que glorifica a Dios. ¿Y cómo lo podemos aplicar prácticamente? A ver, yo les pregunto, eso de dar, ¿cómo lo podemos aplicar? Tenemos que hacer esto un estilo de vida, el hecho de dar. No necesitas ser millonario o tener en tu cuenta un montón de billetes de 20.000, un montón de billetes con la cara de Franklin. No necesitas eso, ¿sí? No necesitas ser millonario para bendecir a otros. Da lo que tenés ahora, tu tiempo,
palabras de ánimo. El que reanima a otros será reanimado. Un plato de comida, un simple abrazo. Ayuda. Sé intencional en buscar a alguien a quien bendecir. Sé intencional. Decir, hoy voy a bendecir a esta persona. No esperes que esperar verla llorando, esperar verla sufriendo. Anda, aunque la veas bien con gozo, anda y dale palabra de ánimo y decirle, qué linda que estás vestida hoy. Qué buen peinado, aunque no tenga pelo, qué buen peinado. Decirle. Tenés que ser intencional en bendecir a otros. Amén. Entonces mira alrededor, a ver, miren alrededor, pueden darse vuelta, miren alrededor. Detecta las necesidades. Quizás ahora lleva tu mente al barrio, al vecindario, a tu cuadra. Quizás un vecino, un compañero de trabajo o alguien en la iglesia necesita de tu ayuda, necesito que la escuches. Necesita una palabra de aliento. Tenés que dar. Que eso se tiene que transformar en algo habitual en tu vida. Tenés que confiar en Dios como tu proveedor. Decirle que está a tu lado. Dios es tu proveedor. No te preocupes. Dios es tu proveedor. Tenés que recordar que cuando bendecís a otros, no estás perdiendo. Muchas veces uno piensa, hoy tengo 100. Le voy a dar 100. Tengo 1000, le voy a dar 1000. Tengo 10.000. Me quedo 110.000. No perdés. Decirle que tú no perdés. No estás perdiendo. Estás sembrando en el reino de Dios. Estás sembrando en el reino de Dios. Y Él es fiel para suplir todas tus necesidades. No unas cuantas. Decir conmigo, Él va a suplir todas mis necesidades. Todas mis necesidades. Y al final, cuando bendecimos a otros, experimentamos el gozo de Dios. Crecemos espiritualmente y vemos cómo Él nos prospera de forma que jamás nos imaginamos. Les digo por experiencia propia, Dios prospera. Dios es abundante. Vos te ocupás de su reino y Dios te prospera. Dios te prospera. ¿Querés ser prosperado? Ocúpate del reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas. ¿Sí? Dios prospera, Dios te va a dar. Anhelás algo, Dios te lo va a entregar si está en su voluntad. Pero ocúpate del reino de Dios y su justicia. Y Él te va a entregar todo lo que te deba ser entregado en esta tierra. ¿Amén? Porque cada cosa que se añade y no está bajo el propósito de Dios, te puede hacer sufrir. Entonces mejor tener mucho o poquito, pero que venga de la mano de Dios. ¿Amén? Y ser feliz con eso mucho o poquito que nos toca administrar. Ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Fíjense lo que dice en Proverbios 3:9. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Honra al Señor ¿con qué? Con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar, dice. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Cuánto quieren el vino de Dios? Un versículo tremendo este. Por eso la generosidad abre las puertas de la abundancia en nuestra vida. Sea una bendición y vas a ser bendecido. Amén. Entonces, acuérdate, Dios transforma la crisis por la que podés estar pasando en abundancia. Fíjense, la vida de José y David nos recuerdan que las crisis no son el final. Decí conmigo, las crisis no son el final. La esclavitud que hoy podemos tener no es el final. El temor por el que podemos estar pasando hoy no es el final. La persecución por la que podemos estar pasando, esos problemas familiares que podés tener hoy. Recuerden, David tenía persecución del propio rey, tenía problemas con sus propios hijos que lo perseguían, que le querían quitar el reino. Todo eso que podés estar pasando no es el fin. Y actúas bajo estos 5 principios que vimos, Dios te va a prosperar en medio de la crisis. Dios te va a prosperar en medio del temor. Dios te va a dar vida en medio del valle de la sombra, de la muerte. Dios te va a vivificar. ¿Cuántos quieren ser vivificados? Porque hay muchos que sienten que en este tiempo su espíritu se le ha secado. Ya no son los mismos, ya no tienen la misma fuerza. Pero Dios
en esta mañana te quiere reanimar. Amén. Te quiere hacer una terapia de... ¿Cómo se llama esa que le ponen? RCP. Esas paletas. ¿De terapia de shock? Ah, sí. Vienen esas paletas espirituales y te va a reanimar. Te va a reanimar. Y vas a sentir esa electricidad espiritual y te vas a volver a levantar. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que hace todas las cosas nuevas. Nuevas. Hoy te puede dar fuerzas. Hoy Dios puede quitarte una enfermedad, sacarte de la tristeza, sacarte de la amargura. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas nuevas. Pero lo tenemos que buscar a Dios. Podemos dejar hoy mismo de vivir en la incertidumbre de lo que va a pasar en el 2025. ¿Por qué? Porque Dios te quiere dar una nueva visión. Dios te quiere dar un nuevo poder. Dios te quiere calibrar, así como estaban calibrados José, ¿recuerdan? José que interpretaba sueños. David que podía vencer, tenía una fuerza sobrehumana, tenía capacidad sobrehumana. ¿A quién conocen ustedes que haya matado a un oso, a un león? Que haya matado a un gigante. Era tremendo David, era tremendo. Y aparte de eso tenía tiempo para hacer canciones, para tocar el arpa, para dirigir un ejército, para mandarse macanas también, como engañar a la esposa. Se mandaba todo David, pero tenía el corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque ante cada circunstancia a lo mejor de pecado, de dolor, él venía con un corazón y él decía, no me importa nada. No me importa ni perder el reino, no me importa ni perder las riquezas, solamente quiero tu presencia, Señor. Ese tiene que ser nuestro corazón hoy. No me importa nada, no me importa si hoy estoy sin trabajo, no me importa si hoy estoy con mucho trabajo, no me importa si hoy estoy bien ministerialmente, solamente quiero tu presencia, Señor. Es el corazón de David. No me importa si tengo buena reputación, si están hablando mal de mí, si me están persiguiendo. Quiero derramar ante ti, Señor, mi corazón y que seas tú el que obre en mi vida. Amén. Dios te quiere dar una nueva oportunidad y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Pensando en estas 5 claves que hemos visto, que son muy poderosas estas claves. Hemos visto unas claves que te van a ayudar en tu vida espiritual, te van a ayudar en tu vida laboral, sentimental, en tu vida familiar. Dios te quiere activar y te quiere dar una nueva oportunidad. Amén. Aún en esas crisis existenciales, aún en esas crisis espirituales, aún en esas crisis de temor, aún en esas crisis de tristeza, de angustia, porque Dios conoce tu corazón y Él sabe de que te puedes encontrar en crisis, de que esa arena del desierto ha calado en lo más profundo de tu ser, de que esa arena del desierto ha entrado a tus zapatos, esa arena del desierto ha entrado en tus ojos, esa arena del desierto ha entrado en tu boca y ya no sentís el mismo gusto por la vida. Esa arena del desierto te está nublando la vista y sentís un ardor en tus ojos espirituales. Ya no sos el mismo, pero Dios hoy te quiere renovar. Amén. Amén. Esa arena del desierto hoy te puede hacer estar sintiendo un esclavo, como se sintió y lo vivió José, un esclavo. Esa arena del desierto puede estar haciéndote sentir y vivir como lo vivió David, que lo perseguían físicamente. No una persona cualquiera, el rey, con todo un ejército. Pero él decía, él se postraba ante Dios y decía, aquí estoy, Dios, derramo mi corazón a ti. Y Dios eso quiere en nuestras vidas, que nos despojemos de toda carga, de todo peso que nos asedia. Tenemos mucho peso, gente. Tenemos mucho peso en nuestras vidas, tristezas, angustias, cosas que hemos hecho, errores que hemos cometido, pecados que hemos cometido o que estamos cometiendo. Y Dios te quiere sacar de eso, lo quiere extirpar. Hay mucho peso en nuestras vidas, hay mucho peso en nuestra cabeza, hay mucho peso en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma.
Dios te quiere quitar todo eso. ¿Cuántos quieren ser libres? Libres de todo ese peso, de todo ese pecado, del dolor, de esa historia triste que has pasado en este año, de esa historia triste que has pasado hace tiempo. ¿Saben qué, iglesia? La vida sigue, la vida continúa. Y Dios hoy te está llamando a que te actives y le des a otros. Le des a otros. A lo mejor voy a decir, no, pero tengo poquito, Señor. Tengo poquito materialmente, financieramente. Tengo poquito espiritualmente. No sé mucho de la Biblia. Dios te dice, dalo, entregalo, enseña a otros. Predica de mi palabra. Por más situación mala que estés pasando, por más que te sientas sucio, mal, porque yo uso a lo vil, a lo despreciable del mundo, para avergonzar a los más sabios. ¿Amén? Así dice la palabra de Dios. Dios hoy te quiere usar, Dios hoy te quiere activar, por eso hoy levanta tus manos y decí, Dios, aquí estoy, quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. Quiero que Dios, tú cumplas tu propósito en mi familia. Ayúdame a dar, ayúdame a entender que estos tiempos de crisis espiritual, estos tiempos de temor, estos tiempos de tristeza, estos tiempos de incertidumbre, Señor, yo sé que tú lo vas a tornar para bien. Yo sé y creo que tú lo vas a tornar a bien. Estos tiempos de esclavitud, como los pasó José, tú lo vas a tornar para que yo gobierne. Estos tiempos de persecución, tú lo vas a otorgar para yo estar predicando de tu palabra. A esas lanzas que me tiran, a esa persecución, tú las vas a tornar para yo ser de bendición a otras familias. Ay, créele a Dios, porque yo, Señor, creo en tu palabra de que vos, Señor, vas a hacer rebosar mis alacenas, vas a hacer rebosar mis bodegas de vino nuevo, de vino de gozo, de vino de alegría, de vino en donde hay virtud. En el nombre de Jesús, yo te creo, papá, yo te creo de que tú haces todo nuevo. Hay que decirle a Dios, Señor, yo estoy dispuesto a dar, yo estoy dispuesto a entregar mi vida y servirte. Ya no ser una persona espectadora, sino servirte con mi tiempo, servirte con mis finanzas, servirte con lo que sé, servirte con lo que soy. ¿Saben qué, gente? La vida pasa rápido. Activémonos. Aún seguís con vida. Por eso hay un propósito muy grande en el centro de tu corazón que Dios está activando en esta mañana, porque Dios te va a usar. Dios va a usar ese dolor, Dios va a usar esa tristeza, Dios va a usar esas lágrimas, Dios va a usar esa angustia para hacer algo totalmente nuevo en esta generación, en la vida de las personas. Pero te tenés que disponer, como aprendimos en el primer punto, confiar, porque Dios es un especialista en usar el dolor. Y ese dolor, Dios en esta mañana lo va a empezar a usar. Amén. Ese dolor, esa angustia, esa tristeza, esa incertidumbre, Dios lo va a usar. Dios lo va a transformar en una oportunidad para que sea de bendición a otros, para que sea de bendición en su reino. Amén. Y esta mañana nos vamos a disponer para recibir los símbolos, porque es una mañana especial en donde vamos a recordar que Dios hizo un sacrificio enorme, indescriptible, para que hoy nosotros estemos en este lugar y seamos salvos y tengamos vida eterna. Amén. Ahí está, levanta tus manos y vamos a bendecir estos días, esta nueva temporada, este último mes del año 2024, para dar comienzo a un año que va a ser de mucha bendición. Amén. Dios, te damos gracias por la Iglesia de Desarrollo Familiar.
Gracias por este tiempo tan hermoso que estamos viviendo como casa, como congregación. Señor, bendice al apóstol Carlos, bendice a la pastora Rosa, Señor. Los levantamos en el nombre de Jesús. Llénalos de vigor, llénalos de gozo, de alegría. Que este tiempo sea un tiempo de renuevo para los matrimonios, de renuevo para las vidas, para los corazones. Ahí levanta tus manos y decir: Señor, yo quiero ese renuevo en este fin de año. Yo quiero ese renuevo en el comienzo del año. En el nombre de Jesús, recibilo, porque se viene un tiempo de bendición. Un tiempo de bendición en momentos de crisis, un tiempo de bendición en momentos de angustia, un tiempo de bendición en momentos de temor, un tiempo de bendición en momentos de tristeza, de persecución, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú bendices la familia, tú bendices los hogares. Bendecimos a los líderes de jóvenes, a los líderes de niños, a los que están en la alabanza, a los que han venido, Señor, Señor, a presentar alabanza ante ti, Padre. Bendecimos a las familias, a los niños, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta sea una semana de bendición, que esta sea una semana de prosperidad en el trabajo, a nivel familiar, a nivel emocional, espiritual. Que se abran las esclusas de los cielos, las ventanas de los cielos, que se abran las puertas de bendición, Señor. Que podamos ver gente feliz, que podamos gente contenta, con gozo, Señor, por tu espíritu, porque fueron llenas de tu vino, ese vino que tú nos prometes en tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por el poder que hoy nos otorgas, en el nombre de Jesús. Bendice al pueblo de Desarrollo Familiar. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga. Seas bendito en el nombre de Jesús. Seas bendita en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.